Buenos días, amadas hermanas, bienvenidas. Estamos aquí muy contentas de que puedan acompañarnos en esta transmisión de Arraigadas, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Yo soy Yamel Jaramillo y aquí está con nosotros nuestra querida Maggie. Hola Maggie, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Yamel? Encantada de estar contigo nuevamente Así aquí es. en este Arraigadas del día de hoy. Qué bueno, sí, estamos contentas de tenerte aquí. Y Maggie, esta semana, para aquellas hermanas que quizás nos encontraron por ahí, se encontraron, ay, ¿y ellas dos quiénes son? Bueno, esto es parte de una de las iniciativas de Aviva Nuestros Corazones y estamos en medio de una serie que iniciamos hace unas semanas y el tema es una mujer que Dios usa. Y hoy es un tema muy interesante el que vamos a estar hablando. Y yo creo, Maggie, que tú estás clara en que este es un tema que causa discusiones. Hay personas que tienen diferentes posiciones, las cuales no son el enfoque de este tema, así que nosotros no vamos a entrar en esas discusiones que hay sobre esta mujer que vamos a estar hablando, sino lo que nosotros queremos ver es cuáles son las verdades que nosotros podemos aprender de esta mujer de Proverbios 31 y ¿por qué no también desmontar algunas ideas de lo que el mundo nos ha querido vender como bueno y válido y lo que en realidad es una distorsión de lo que Dios realmente quiere de nosotras como mujeres creyentes? Así que vamos a profundizar en la historia de esta mujer y yo voy a empezar, Maggie, como diría mi amiga Betsy, a veces ella me relaja, o bromea y me dice, vamos a ir a la escuelita con Teacher Yamel, porque así yo me pongo histórica. Sí, como la teacher, pero yo sé que tú también me sigues la cuerda, entonces ahí estamos bien. Entonces hoy es con Teacher Yamel y Teacher Maggie. Entonces, Maggie, el libro de Proverbios empieza hablando acerca de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es que empieza este libro tan conocido. Pero, ¿qué pasa? Que a mí me llamó la atención que el libro termina hablando de una persona que teme al Señor. Entonces, es como los dos portalibros de un librero. Se empieza con un tema, pero también termina con ese mismo tema y haciendo ese énfasis. Y buscando, me encontré que en el hebreo, la palabra que utiliza aquí en este versículo y en varias otras porciones también de la Biblia es la palabra chayil, que tiene varios significados, pero uno de ellos es que es una persona valiente en combate, o sea, en una guerra. Por ejemplo, los hombres de David eran chayil y se les llama así. O sea, en pocas palabras, cuando se utiliza esta palabra chayil para alguien, se dice que esta persona es fuerte y es valiente, pero también que posee la sabiduría que viene de lo alto para saber cómo vivir. Y como yo sé que tú también te gustan ese tipo de palabras, yo no sé si tú quieres abundar un poquito en esta palabra de chayil. Bueno, antes que entremos en esa palabra, vamos a ver el contexto general de Proverbios, porque tú hablaste de la palabra sabiduría. Precisamente el libro de Proverbios fue escrito por Salomón para su hijo, para enseñarle sabiduría. Y sabiduría no es más que aplicar el conocimiento de Dios a cada situación específica de la vida que se nos presente de una forma correcta y coherente con las escrituras. Exactamente. Pero cuando nosotros vamos ya a Proverbios 31, ahí ya no vemos a Salomón hablando, sino que vemos a una madre enseñándole a su hijo todas las características que él tenía que tener como rey para llevar bien su reinado. Y ya los versículos del 10 al 31, ahí nos encontramos con esas características que él debía buscar en aquella mujer que sería su consorte. Ese es el contexto particular. Entonces, dice que llaman palabras del rey Lemuel, y muchos creen que ese era un nombre cariñoso
que Betsabé le daba a su hijo. Entonces, nada, los versículos del 10 al 31 son un acróstico. Un acróstico es que se empieza con la letra del alfabeto y se termina con la última letra del alfabeto. O sea que nosotros aquí nos estamos encontrando con un poema que describe esa mujer ideal que ese rey debía de buscar en una mujer. Entonces, ahora, entrando en tu palabra, Chayil, es verdad, se refiere a la fuerza de un ejército. Y es como si estuviéramos viendo, así como hay muchos hombres preparados para la batalla, esta mujer tiene como un ejército de virtudes que la siguen a ella. Entonces, Chayil es virtuosa y significa fuerza y valentía, como tú ya explicaste bien. Y yo voy a ampliar un poco más lo del ejército, ¿verdad? Porque era un ejército bien armado que con habilidad llevaba a cabo las estrategias adecuadas para ganar la batalla. O sea, no solamente que eran fuertes, sino que tenían estrategias. Así es. Pero también, abundando más, esa palabra tiene más significados. Y es habilidad, eficacia, capacidad o potencia para realizar una tarea, vigor, prosperidad y riqueza. Amén. Mira qué amplia es la palabra. Pero perdón que te interrumpa ahí, Maggie. O sea, yo lo que quiero como que vean es que fíjense que en todo esto que tú nos estás explicando, yo no sé ustedes, pero a mí me va dando, por eso es, como tú decías, esta mujer tiene este ejército de cualidad y uno va como captándole la idea. Así es. Entonces, un ejemplo de esa palabra virtuosa, nosotros la encontramos, esa misma palabra de Proverbios 10, de Proverbios 31, del 10 al 31, es la misma palabra con que se designaba a Ruth, la moabita, cuando vos le dices, yo sé que tú eres una mujer virtuosa. Entonces, ¿por qué ella es llamada una mujer virtuosa? Y yo te voy a decir algunas cosas. No te las voy a decir todas, porque no es de Ruth que vamos a hablar. Claro, eso te iba a decir. Ella dentro de su virtuosidad, se manifestó de esta manera. El aceptar el Dios de Noemí, el dejar a su familia para cuidar a su suegra con esmero, el renunciar a sus dioses y a su cultura, aventurarse a una nueva vida y desconocida, o sea, en la vida desconocida, espigar desde la mañana hasta la noche, hasta bien entrada la tarde, vamos a decir el anochecer, para la manutención de ambas, de ella y de su mujer. Entonces, habiendo visto todas estas cosas, ahora yo te quiero dar una definición de lo que yo entiendo que debe ser una mujer virtuosa a la luz de todas estas cualidades y definiciones. Es aquella mujer que, amparada en la verdadera fortaleza de los siglos, es decir, su Dios, con todas sus fuerzas, con todas sus energías y capacidades, se prepara con habilidad y destreza para llevar a cabo las tareas que Dios le asigne con el fin de traer prosperidad a cada esfera en la que ella se desenvuelve, sin importar el costo que esto conlleva. Y en este contexto, nosotros vemos a esta mujer virtuosa trabajando a favor de su esposo, de sus hijos y de su casa. Ahora bien, a Ruth la vemos viuda y es virtuosa. A esta mujer la vemos casada y es virtuosa, pero que no piensen las solteras que esto no se aplica a ellas, porque cuando tú estás en tu trabajo, se espera de ti, o tú estás en la universidad o en la escuela, se espera de ti que con eficacia y esfuerzo y valentía tú realices las labores que tienes por delante. Entonces, lo que nosotros vemos detrás de la palabra virtuosa, además de cualidades, es un carácter que hay detrás que se manifiesta
con todas estas cosas que hemos visto y que seguiremos viendo más adelante. Excelente, excelente. Para poner en contexto lo que vamos a estar viendo. Y a mí me gustó algo que tú mencionabas, Maggie, es que tú mencionabas entre las características que vemos en esta mujer es la palabra fortaleza, que es lo que estamos también viendo. Y entonces yo te pregunto, ¿qué cosas caracterizan a una persona, o más bien a una mujer de fortaleza, pero acorde con la Biblia? Porque ahí sabemos lo que el mundo nos dice, pero yo digo acorde a la palabra de Dios. ¿Qué son esas características que nosotras vemos? O sea, que uno puede decir, y tú mencionabas algunas cosas de Ruth, pero trayéndolo a nuestro contexto actual, ¿qué sería eso? Bueno, una mujer de fortaleza, lo primero que se destaca en la Biblia de ella es que el corazón de su marido está en ella confiado. Y una persona de fortaleza, o sea, de fortaleza espiritual, que está asida y anclada en las creencias de la palabra de Dios, se supone que va desarrollando un carácter y eso la hace confiable, porque dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Entonces, la palabra confiable es una palabra muy interesante también, de mucho significado, y es apresurar a refugiarse, dar seguridad y esperanza, ser favorable y apoyar. Si tú no eres una mujer que está fortalecida en la fortaleza de tu Señor, tú no le vas a poder dar eso a nadie, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu iglesia, ni a nadie que te rodee. Entonces, tener fortaleza y ser confiable es tener la disposición de un corazón comprometido para ser un refugio seguro, ya sea para tu marido o en la esfera donde Dios te coloque. Y en el caso de la mujer virtuosa, cuando este hombre sale de su casa, y de hecho es conocido en las puertas de la ciudad a causa de las virtudes de esta mujer, ese señor o ese hombre sale tranquilo porque sabe que ahí en esa casa todo va a andar conforme al librito, como dicen, conforme a lo que ellos como esposos han llegado a la conclusión, basados en la palabra de Dios, que deben guiar ese hogar. Entonces, esa mujer de fortaleza hace todo con tranquilidad y transmite tranquilidad. Y también es alguien que no va a actuar insensatamente, sino que hará todo lo propicio y adecuado para el bien de él, su esposo, de su familia y aún hasta de sus criadas. Ella jamás, o sea, ser una mujer de fortaleza y ser una mujer confiable, no te dejará ser engañadora, infiel, inconstante o desleal, sino que esa fortaleza es de tal magnitud que no dará paso a la volubilidad emocional a la cual nosotras somos muy propensas, sino que se guiará por los principios de la Escritura. Amén. Entonces, lo que vemos aquí es una mujer enfocada, centrada en su Dios, en los principios, y eso es lo que a ella le da la fortaleza para poder llevar a cabo todas las tareas que tiene por delante. Entonces yo creo que esa mujer, la podemos describir perfectamente con el Salmo 101, los versículos 2 al 3. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Nadie tenía que verla. Ella sabía que estaba delante de Dios y andaba íntegramente, completamente. En integridad. En la soledad de su casa. Tú sabes que mientras leías eso, pensaba en la descripción que diste de Ruth anteriormente. Y tú decías que, mira cómo a Ruth siendo viuda se le llama así. Y a esta del Proverbios 31, pues es una mujer que está casada, lo cual nos lleva a ver que es una de las posiciones que había dicho que no íbamos a hablar, pero, o sea, que hay
diferentes etapas, hay diferentes circunstancias en nuestra vida donde uno está en diferentes, o sea, como te digo, por la edad, por la circunstancia, pero eso no es una condicionante para ser una mujer, como tú decías, de fortaleza y una mujer confiable. Y me encantó eso que tú mencionabas del Salmo, o sea, en la integridad, o sea, yo andaré, no porque me vean, no, o sea, en mi casa, donde no me están viendo. Por ejemplo, la misma Ruth no estaba pendiente cuando estaba recogiendo las espigas. Ella no estaba pendiente de si sí o si no, o sea, voy y hago lo que tengo que hacer, y como tú dices, es una mujer que está enfocada en lo que le toca hacer en el momento en el cual le ha tocado vivir. Entonces, obviamente, eso es lo que hace, como tú decías, que para aquellas que están casadas, pues obviamente su marido es un hombre que sale tranquilo y es conocido en las puertas de la ciudad. O sea que evidentemente es como que la reputación o la fama de esta mujer pues trasciende a lo que hace. Pero si seguimos viendo, Maggie, y vemos en el capítulo 31, en los versos del 13 al 18, hay otras características que aquí están de esta mujer, y dice que esta mujer es una mujer inteligente o perspicaz, más que nada. Y yo sé que esa palabrita a veces dice, ¿qué? ¿Cómo que perspicaz? Bueno, sí, perspicaz sí se utiliza, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué nos enseña eso, Maggie? O sea, ¿qué se refiere aquí con la palabra inteligencia? Porque fíjate que ya sabemos que no es lo mismo que sabiduría. Tú puedes ser muy inteligente y tener cero sabiduría, pero quizás tú puedes no ser Albert Einstein y ser muy, pero muy sabia. Entonces, Maggie, ¿a qué se refieren estos versículos aquí cuando habla de eso? ¿Qué nos enseña a nosotras como mujeres? Ok. La inteligencia se define como la capacidad que Dios nos da para que con habilidad razonemos, crezcamos en entendimiento, planifiquemos, resolvamos problemas y sigamos aprendiendo de modo tal que tomemos decisiones adecuadas. Esa definición abarca tanto, vamos a decir, lo espiritual como lo secular, porque tú tienes que razonar el evangelio. Aunque tú lo crees por la fe, tú tienes que razonar el evangelio. Pero en la vida práctica, en tu trabajo, en tus estudios, en tus labores, tú también tienes que usar tu inteligencia, tienes que razonar cuál es la decisión correcta. Y la perspicacia es la facultad de percibir las cosas que otros no ven, que pasan inadvertidas delante de los ojos de los demás. Dios, Yamel, nos creó a su imagen y a semejanza, y por eso nosotros podemos razonar y podemos discernir. En el caso de las mujeres creyentes, Dios nos ha iluminado con la luz de su palabra. Amén. Para que nosotros veamos lo que muchos no ven a causa de su ceguera espiritual. Es decir, ¿qué vemos de Dios en la palabra de Dios que para muchos le pasa de largo? Su grandeza, su deidad, el propósito para el cual existimos, que es darle la gloria que Él merece, Amén. Tanto en lo que somos como en lo que hacemos. Y en el caso de esta mujer, nosotros vemos cómo ella, esa inteligencia, esas capacidades que Dios le ha dado y esa perspicacia, ella lo aplica a un hermoso mandato llamado trabajo. Porque ¿qué vemos en los versículos del 13 al 19 y en otros que continúan? Nosotros vemos, óyeme bien, para que tú veas si esta mujer era inteligente y perspicaz. Ella busca, trabaja, trae, se levanta, da, considera, compra, planta, se ciñe, se esfuerza, ve que las cosas van bien, trabaja de noche, aplica, alarga, extiende, hace, da y aún se ríe de lo por venir. O sea, esta mujer es súper inteligente en el sentido de que no es, como tú dices, no es súper dotada, a lo mejor no era tan inteligente con un IQ de más de 100, es que dicen que es brillante, ¿verdad? Sí, más de 100. Bueno, no sabemos, eso no lo dice la Biblia.
pero ella sí actuó conforme a las capacidades que Dios le había dado, con inteligencia y con perspicacia. Así es. ¿Y sabes qué? Ahí vuelvo y te digo, porque cuando uno hace este tipo de cosas, el Espíritu Santo te conecta con versículos. Ella hizo lo que nos enseña Eclesiastés 9:10, que todo lo que viniere a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Yo creo que eso fue lo que esa mujer hizo, o no creo, no, lo que la Biblia describe. Exacto, no, está bien descrito. Más claro que el agua. Ella sirvió, trabajó, ayudó a su marido, a su familia y al prójimo con toda la vigor, con todo el vigor, con toda la pasión, con toda la inteligencia, como vimos, y con todas las estrategias necesarias. Por eso es que es un ejército de virtudes, porque es que ella hace muchas cosas. Y hubo una frase que a mí me encantó, que encontré de Spurgeon, hablando del trabajo, que dice que ningún hombre ha servido a Dios haciendo las cosas mañana. El hombre no fue creado, ni fue elegido, ni fue redimido, ni fue vivificado para estar ocioso, ni está santificado por la gracia de Dios para estar ocioso. O sea, que esta mujer de ociosidad no tenía nada. Ella, una mujer de Dios, conforme a un corazón de Dios, que se dispuso a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, eso, cuando nosotros usamos bien nuestro tiempo, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, nosotras somos inteligentes. Y esa inteligencia que se adquiere con el conocimiento de la palabra de Dios, con el uso de la palabra de Dios, dejando al Espíritu Santo guiar, te va a hacer perspicaz y te va a llevar a ver cosas que van a suceder, no que tú vas a ser una maga, no. El Espíritu Santo te va a dar como esa intuición santa de tú prever para el futuro en muchas áreas de la vida. Esta mujer se preparó y se reía de lo por venir. O sea, mira lo confiada que ella estaba en su Señor, en sus principios bíblicos, que ella se reía de lo por venir. Impresionante. Entonces, eso lo cual quiere decir que sí alcanzan las 24 horas del día. Sí, alcanzan. Más adelante vamos a ver por qué alcanzan las 24. Exactamente, Maggie. Y dentro de este capítulo está el famoso versículo que encontramos aquí, que suena muy lindo y lo recitamos y hasta lo dedicamos en tarjeta y suena muy bonito, y es el que dice que engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Y yo te pregunto, ¿y por qué la belleza es parte de ese texto? ¿Qué nos quiere decir Dios aquí con eso? O sea, sí, porque ok, ¿qué tiene que, como que uno se quede, pero ¿y por qué esa comparación? Entonces, cuéntanos un poquito más, ¿qué tiene que ver la belleza en este cuadro? Mucha gente pensaría, como belleza y temor, como que son dos cosas que no cuadran, porque, ¿verdad? Pero sí cuadran, vamos a ver. Lo primero es que nosotros debemos entender que la belleza, Dios es el autor de la belleza, ¿verdad? A unas las hizo realmente hermosas y la Biblia no calla al respecto de eso. Ahí vemos a Sara, a Rebeca, Abigail, Betsabé, Raquel y muchas mujeres más que se destacan por su belleza física. A otras, incluyéndome a mí, no nos hizo tan así porque sabemos que somos vanidosas y quizás eso va a ser, ¿verdad?, tropiezo en nuestras vidas. Yo digo, el Señor sabe lo que Él hace, porque donde Él me hubiese hecho así o así, ¡ay, Señor! Entonces, aquí, si tú eres bonita, la que nos está oyendo, bien. Si no eres tan hermosa, bien también, porque al final lo que importa es que sí somos hermosas para Dios. Y entonces ahí tenemos que recordar lo que dice el Salmo 139, en los versículos 13 al 14, no lo voy a leer, pero voy a dar las definiciones, que somos una creación admirable y maravillosa.
Y en Efesios 2:10, que me encanta ese versículo, dice que nosotros somos hechura de Dios. Y esa palabra hechura es un poema de Dios. O sea, estamos hablando de un poema de la mujer hacendosa y Dios dice que nosotros somos un poema, de hecho, de sus manos. O sea, como si Dios se pusiera a recitar, déjame hacer a Yamel, déjame hacer a Maggie, déjame hacer a fulanita. Y así nos fue haciendo hermosamente. Pero muchas veces la belleza, si no es puesta en su justo lugar y sin, vamos a suponer, sin el temor de Dios, a veces es una trampa muy peligrosa. Y es como nos enseña Proverbios 11:22, que como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Cuando un hombre descubre el verdadero yo de una mujer fatua, necia, poco inteligente, engreída y vanidosa, que es lo que significa estar apartada de razón, por más bella que esta mujer sea, ese hombre va a preferir vivir en el tejado de la casa, en el techo de la casa. ¡Mi madre! Porque es insoportable vivir con una mujer hermosa que se comporte así. Wow. Yo creo que ningún hombre sensato va a tomar por mujer a una persona así. Sin embargo, en Proverbios 31, nosotros vemos que no se nos está hablando de una belleza física, sino de una belleza que no se alcanza poniéndose botox ni haciéndose cirugías. La hermosura que se destaca aquí es la de un corazón que procura agradar al Señor, un corazón reverente y obediente a los mandamientos divinos. Entonces, cuando ese temor a Dios, que lo veremos detallado más ampliamente, invade nuestro corazón, nuestro ser, ¿sabe qué sucede? Que hay paz en el alma y no hay turbación. Y si se presenta, porque no somos perfectas, o sea, cada una de nosotras tiene debilidades particulares, pero nosotras sí sabemos a dónde vamos a ir, que es a la presencia de Dios, porque allí es donde encontramos plenitud de gozo y delicias para siempre. Entonces, Yamel, yo me imagino a esta mujer así, llena de gozo. ¿Y por qué tú te la imaginas así? Bueno, porque en el mismo capítulo encontramos que sus hijos y su marido la llaman bienaventurada. Entonces, esta mujer tenía que tener un corazón alegre, no como de fastidio, de ay, ¿y quién nos enseña Proverbios? Que un corazón alegre hermosea el rostro y que un corazón alegre tiene un banquete continuo. Entonces, esta mujer es la representación de aquello que nos enseña Primera de Pedro 3, en sus versículos 3 al 4, que nuestra conducta casta y respetuosa y el adorno de un espíritu afable y apacible es lo que es de estima a los ojos de Dios y es lo que nos hace bellas, hermosas. Entonces, cuando tú cultivas el yo interior, ahí es que está la verdadera belleza, porque él dice que es en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Eso quiere decir que ese espíritu nada lo va a dañar. Ni el cuerpo físico, la belleza física, una enfermedad, los años, el deterioro de la vida o cualquier cosa que nos suceda, se va a perder. Oye bien, pero esa belleza jamás va a perecer. Y esta es la belleza que esta mujer tenía. Y esta es la belleza que nosotras debemos cultivar. Y mira bien, no es que ella no se cuidaba, porque ella dice que está vestida de lino fino y de púrpura. Exacto, ella no andaba exacto, ni que andaba toda tirada, porque ahorita van a decir, no, que Maggie y Yamel dijeron que uno no se tiene que arreglar, que uno tiene que andar. No, nosotros no estamos diciendo eso. De hecho, hubo unas arraigadas para que aquellas que están ahí donde hablamos sobre la vanidad, así que pueden buscarlo también, porque hablamos en detalle sobre eso y aclarando la diferencia. O sea, no estamos diciendo que está mal arreglar
arreglarse. No, para nada. Nadie está diciendo eso. Y me encanta, Maggie, que hayas hecho la aclaración de que esta mujer andaba vestida de lino y de púrpura. O sea, cómo se vestían los reyes. O sea, que ella andaba bien puesta. Ella estaba muy bien puesta y con su compostura, con su vestir adecuado y con su arreglo adecuado. Ella mostraba su dignidad y su hermosura. Exactamente. Entonces, imagínate tú un corazón conforme al corazón de Dios, hermoso, un carácter afable y apacible y una vestimenta adecuada y correcta. Claro que nos va a hacer bellas. Bellas. Entonces, hoy en día, el problema es que se idolatra la belleza. Pero como creyentes, nosotras debemos de recordar, sí, tenemos que cultivar el yo interior, la belleza interior. Tenemos que andar arregladas de acuerdo a nuestras posibilidades. Tampoco es que se vayan ahora a endeudar o algo así. No. Usa lo que tú tienes adecuadamente, cultiva tu yo interior y pon en su justo lugar la belleza, recordando que en un tris nosotros podemos perderla. Así es, así. Por cualquier cosita puede pasar. Entonces, esta mujer, como vemos, era una mujer que tenía las cosas en su justo lugar. Amén. En su justo lugar. Una cosa sin descuidar la otra. ¿Qué balance? Me encanta. Y eso es lo más difícil de allá en la vida cristiana, el balance. Pero por eso es que hay que ir a las escrituras, porque ahí está el balance perfecto. Así es, así es. Maggie, y tú mencionaste la parte del temor y dijiste que vamos a hablar más adelante. Entonces ahí viene mi pregunta para ti. ¿Cuál es ese temor que se nos dice que debemos tener? Y así fue que empezamos este programa, hablando de que el libro de Proverbios empezaba hablando de la sabiduría y de temor. Entonces te pregunto, ¿cuál es el temor que nosotros tenemos que tener como creyentes? Aquí vemos, tú empezaste con el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento o sano juicio, o sea, todo lo contrario a fatuidad, a esa mujer apartada de razón. Tienen todos los que practican sus mandamientos. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo, la inteligencia. Pero entonces ahora vamos a ver ya más desglosadamente lo que es el temor a Dios. Es reconocer en pocas palabras que Dios es Dios y que nosotras somos criaturas. Por lo tanto, a Él nosotros le debemos respeto, reverencia, admiración, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones, y la sujeción a todo lo que Él dice. Para los creyentes, nosotras las mujeres que creemos, esto no es miedo, sino que es la actitud consecuente de tú haber entendido todo lo que Dios ha hecho a tu favor y todo, o sea, lo que seguirá haciendo a tu favor. Y es nuestra forma de nosotros alabarlo, de honrarlo, de servirlo, de respetarlo. Yo creo que mira, y esa es la motivación que había detrás de esta mujer, que era alabada por eso. Ese era su móvil, ese temor a Dios, ese querer agradar a su Dios en la más mínima labor que ella hiciera. Desde coser, vender, darle ración a las criadas, hasta que su marido fuera conocido en las puertas. ¿Entiendes? O sea, ella quería. Entonces, cuando nosotros leemos en Deuteronomio 39:40, cuando Moisés da las exhortaciones a la obediencia, ¿verdad? De los mandamientos divinos, a los mandamientos divinos al pueblo de Israel, dice así: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. Aquí volvemos otra vez, reflexiona en tu corazón, que Jehová, y de hecho, el yo soy, o sea, es el yo soy que está hablando, es arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda pues sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. El temor de Dios es algo que tú vives, que tú modelas y que tú traspasas. Pero no solamente eso, es un temor que según Proverbios 14:27 es el manantial de vida.
que nos libra de la muerte. Y en el Salmo 112:1, aleluya, o sea, es que nosotros debemos de regocijarnos en ese temor, porque oye como dice el Salmo, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Entonces, este es el temor que esta mujer nos modela, y ese es el temor al cual estamos llamadas. Si nosotras queremos ser ese ejército de virtudes y ser hermosas conforme al corazón de Dios, y que algún día nuestros hijos se levanten y nuestro marido nos diga, bienaventurada eres. Wow, wow. Maggie, y ya para ir cerrando, es evidente, nos quedó ya claro que esta mujer de Proverbios 31 tenía sus prioridades claras. Yo creo que eso es una conclusión a la cual podemos llegar. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo nosotros, en este mundo que nos bombardea, que nos enseña todo lo contrario a lo que vimos hoy, de lo que es la mujer de Proverbios 31, o incluso la pobre misma mujer de 31, han querido voltearla y sacarla hasta de contexto y todo lo demás? Pero yo te pregunto, ¿cómo entonces nosotras pudiéramos aprender, tal como ella lo dice, a tener nuestras prioridades claras? O sea, yo quiero ahí que tú nos hables tanto a quizás las casadas como a las solteras. O sea, ¿cómo uno hace eso para poder como estar enfocada, como que tener la cosa como bien? Bueno, Yamel, a mí me maravilla el ejemplo del Señor. Él tenía bien claro cuál era su propósito en la tierra. Durante 30 años se lo pasó trabajando como un carpintero, viviendo en medio de su familia y compartiendo con ellos. Y luego, en 3 años, él cumple su labor mesiánica, lo cual incluía el dar a conocer que él era el enviado de Dios, enseñar a otros, preparar a 12 hombres para que evangelizaran, llevaran el evangelio a los confines de la tierra, realizar los milagros que iban a avalar eso que él decía ser que era ser el Hijo de Dios. Y a mí me llama la atención que son 38 milagros que se recogen en las Escrituras. Claro, hay muchas cosas, según nos dice Juan, que no se nos cuentan, pero en las Escrituras se recogen 38 milagros. Y viendo todo eso, a mí me llama la atención que la prioridad del Señor era la comunión con su Padre, porque lo vemos constantemente ir aparte o levantarse bien tempranito en la mañana para tener comunión con su Padre. Entonces, el Señor Jesucristo es el modelo perfecto para nosotros entender cuál es nuestra prioridad, que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que es lo que hemos estado viendo en la mujer de Proverbios 31. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, en Proverbios 31, del 10 al 31, lo que estamos viendo es el cumplimiento de estos 2 mandamientos. Entonces, yo creo que nosotras debemos hacer lo mismo que hizo esta mujer y que hizo el Señor Jesús, que es el ejemplo perfecto. Entonces, lo primero, nuestro Señor, la palabra de Dios, nuestra oración. Y cultivar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios va a ser lo que le va a dar forma a todo lo que nosotros hagamos. Porque si nosotros no tenemos comunión adecuada con Dios, nosotros lo que vamos a tener es un activismo. Y eso, Dios no es eso a lo que nos llama. Entonces, nosotras tenemos que, primero la palabra, la oración, la meditación, la memorización de las Escrituras, porque ahí es que está la verdadera fortaleza. Ahí es que hallamos las verdaderas fuerzas. Luego, nosotros tenemos que buscar el bien de nuestro prójimo. Y en el caso de la mujer de Proverbios 31, nosotros vemos que es su esposo, sus hijos, sus criados, que son sus prójimos. Esos son los primeros prójimos que tú tienes. Y luego la vemos a ella extender sus manos al menesteroso. Entonces, si tú estás casada, eso debe ser lo primero. Pero lo primero, y aquí yo quiero hacer
paréntesis, porque a los hijos lo tenemos que cuidar, eso es cierto. Pero ellos tienen que entender quién es el primero en casa. Y muchas veces invertimos los roles. Es verdad, tenemos que criarlos, educarlos, eso toma mucho tiempo. Pero nunca le quites el tiempo a tu esposo para dárselo a tus hijos, a menos que no haya una emergencia, claro está. O sea, una mujer que acaba de tener un bebé, obviamente si tiene un esposo conforme al corazón de Dios, va a ser delicado y consecuente con ella. Pero en la crianza, en el día a día, ellos tienen que ver que tu marido es lo primero. Primero tu Señor y luego tu marido. Entonces, ya después los hijos. Luego están, si tú eres soltera, van a ser tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus amigos cercanos y lo demás. Los deberes del hogar. Entonces, el hogar se supone que debe de ser un pequeño altar. Entonces, muchas veces nosotras podemos caer en ser luz de la calle y sombra de nuestra casa. Y eso no puede ser así. Entonces, para que un hogar funcione como debe de funcionar, nosotros debemos de estructurar el tiempo y planificar. O sea, que las 24 horas del día dan. Lo que pasa es que muchas veces nos levantamos a ver qué nos trae el día. No, tú tienes que preparar tu agenda, programar tu tiempo. Y, claro, tampoco ser tan rígida que no les deje espacio a esas interrupciones que Dios manda a nuestras vidas, que las manda con un propósito. Entonces tenemos que ser, esa palabrita, resiliente, como adaptarnos a lo que viene, a lo que Dios pone delante de nosotros. Entonces, luego de la casa, viene la familia inmediata. Luego de tu familia, que son tus padres, a nosotros ya en esta edad nos toca cuidar nuestros padres, tus hermanos, tus sobrinos, o sea, tu familia carnal. Luego va el trabajo para las que trabajan fuera del hogar y, ¿verdad? O sea, y a continuación nuestro servicio en la iglesia. Esas son las prioridades, así es como debemos de funcionar. Cuando nosotros leemos Proverbios 31, nosotros creemos que esa mujer hace todo al mismo tiempo. Y eso es imposible. Eso es imposible. Esta mujer, cuando tú estudias el pasaje más profundamente, te das cuenta que es un proceso de vida. Un proceso de vida. Y un proceso de vida donde tú vas a delegar, porque no siempre tú vas a tener todas las virtudes que esa mujer tiene. Y yo voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, no todas sabemos bordar, tejer y coser. Ay, por favor, Maggie. Okay. Yo llegué tarde a esa repartición. Sé poner un botón y hacer un ruedo. Ya. Lo elemental. Pero nosotros no nos podemos frustrar por eso. Yo me frustraba antes, sí, pero no, porque mira, vuelvo y te digo, el balance bíblico es tan hermoso que uno tiene que asirse de eso, porque si no uno va a caer en frustración, en comparaciones, y Dios no quiere eso para nosotros. Entonces, Dios hizo a cada una de una forma única y particular, con dones únicos y particulares. Ahora, procura bien en estar atenta a esos dones que Dios te ha dado, porque de eso es que vamos a dar cuenta. Entonces, mientras nosotras somos solteras y no tenemos, o casadas sin hijos, de seguro que vamos a tener muchas oportunidades para servir al prójimo, a la iglesia, no solamente a tu esposo y tu familia. Ahora, cuando estamos criando hijos, servir al reino va a implicar que tú críes esos hijos para el Señor y que tú suplas esas necesidades. Entonces, una mujer joven que está criando, por ejemplo, se enferma una amiga y hay que dormir con ella en el hospital. Esa mujer no va a poder, pero ella sí va a poder escribirle un mensajito por WhatsApp y decirle, yo estoy orando por ti. Si los hijos ya están más creciditos, se van del hogar o a la universidad, ya, entonces ya nosotros pudiéramos ampliar algo más. Es más, y si aún los hijos están en casa y ya están en una edad adecuada, tú hasta puedes ir con ellos a visitar a un anciano o una anciana de la iglesia en años, y con eso tú le estás modelando el amor al prójimo y el espíritu servicial.
Y ya cuando tú tienes el nido vacío, entonces podemos hacer lo que estamos haciendo sin que se interponga en las necesidades de nuestro esposo. Entonces, volviendo, si tú no sabes coser y bordar, hay alguna que sí sabe coser y bordar. Entonces, tú trabajas, tienes el dinero, págale, cómprale a esa hermana ese regalito que tú tienes que hacerle a otra hermana y así tú estás ayudando con esa compra a esa persona que sí sabe hacer las cosas que tú no sabes hacer. El asunto de ser virtuosa es entender tiempo, ocasión y vocación. Así es que yo lo veo. Entonces, el asunto, Yamel, es que Dios es lo primero. De nuestra comunión con Él dependerá todo lo demás para que nosotras seamos eficaces y efectivas en lo que Él nos ponga en nuestras manos. Y para aquellas hermanas que nos escuchan, que quizás no pueden salir, no pueden ir a la iglesia porque están enfermas o están limitadas por algo, tienen limitaciones. No crean que ustedes no tienen cosas que hacer. Hay algo que sí pueden hacer, que es orar. Porque muchas cosas que suceden al frente están sustentadas por los que están tras bastidores. Entonces, mi oración es que el Señor nos ayude a cada una de nosotras a ser esas mujeres que viven por principios y no según amanezca el día. Recordando que Dios es lo primero y después viene todo lo demás. Y tener presente que llevar a cabo un estilo de vida ordenado, como vemos que esta mujer lleva, solo nosotros lo podemos lograr en las fuerzas de nuestro Dios. Recordando que donde Dios nos coloca, ahí Él va a enviar esa gracia necesaria para cada día. Entonces yo creo que estas son las lecciones de Amén. 31. Amén, amén. Claro que sí, Maggie. Y para cerrar, definitivamente, yo creo que como mujeres estamos llamadas a vivir, como tú decías, nuestra feminidad en la etapa en que nos corresponde, con los recursos que Dios nos ha dado y ser fieles en el proceso. Ese es lo que queremos quedarnos en el día de hoy. Y para cerrar, nuestra verdad bíblica, del día de hoy se encuentra precisamente en Proverbios 31, de los versículos del 26 al 30, que dicen: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Que podamos nosotras ser esas mujeres así, que abren su boca y es con sabiduría, es con gracia, que no son ociosas, que están haciendo lo que tienen que hacer. Que el Señor nos ayude y que nos encuentre fieles haciendo lo que Él nos ha puesto a hacer. Y te voy a pedir, por favor, Maggie, que cierres en oración este tiempo. Ok, un placer. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, gracias por el privilegio de poder acercarnos a tu palabra para ser instruidas en aquello que es agradable y hermoso a tu vista. Nosotras reconocemos que para alcanzar este noble ideal tan precioso, nosotras no somos suficientes, pero sí tenemos a un Salvador todo suficiente y a un Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras fragilidades, para poder llevar a cabo las cosas que tú nos encomiendas. Nosotras queremos ser esas mujeres de virtud. Queremos y anhelamos ser halladas fieles en el día en que tú nos llames a tu presencia o en que Cristo venga. Ayúdanos a cada una con los dones y capacidades que tú nos has dado a trabajar para gloria de tu nombre y para el avance de tu reino.
No importa si estemos en la casa, si estemos criando, si tengamos el nido vacío, estemos estudiando o estemos en algún trabajo, no importa, Señor, ayúdanos a desplegar la feminidad bíblica delante de un mundo que cada día abandona más y más los principios escriturales. Nosotros sabemos que estamos aquí puestas en este tiempo para un propósito especial, que es glorificar tu nombre y modelar ante otros la belleza y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, el cual es fiel para guardarnos sin caída. Confiamos en ti, Señor, y a ti te damos la gloria, la honra, el honor, el imperio y la majestad. Y te decimos, Señor, ven pronto, y entre tanto estemos en la tierra, ayúdanos a ser fieles reflejos de la persona preciosa de nuestro Salvador. En su nombre oramos estas cosas. Amén. Amén, amén. Y bueno, el recurso recomendado de hoy, miren qué lindo. Miren lo que tenemos aquí, el libro de El cielo gobierna. Yo creo que definitivamente es el libro adecuado porque dice, toma valor, toma consuelo, nuestro Dios tiene el control. En esa, cuando nosotros vivimos confiadas en esa verdad de que el cielo gobierna, de que nuestro Señor es quien gobierna, yo creo que es la mejor manera de vivir. Así que este es nuestro recurso recomendado hoy, es el nuevo libro de Nancy, El cielo gobierna. Así que aquí les dejamos los enlaces para que puedan adquirir el libro. Está muy lindo y obviamente no solamente lindo, sino el contenido que tiene. Y también ya para finalizar, recordarles que nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas, donde continuaremos con nuestra serie de una mujer que Dios usa. Y Maggie, gracias por estar aquí con nosotras, esperando tenerte por aquí prontamente. Y nada, el placer siempre es mío, de verdad que sí. Así gracias. Gracias por la invitación y nos vemos pronto si Dios quiere. Bueno, adiós hermanas, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye. Bendiciones.